Shalom, Boker Tov, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua. Bendiciones abundantes para todos en este Yom Shabbat, en este día de reposo. Bendiciones a todo el pueblo bendito de Israel, disperso por todo este mundo, nuestros hermanos en la común Emuná, en la diáspora, en la dispersión. Bien, quien les habla en esta hora es su hermano José Antonín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el espíritu, allá en el sur de Los Ángeles, California. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá, a la porción de Torah que hemos estado estudiando durante el transcurso de esta semana, que se intitula Anihik Bapti. Transliterado en nuestro idioma, yo he endurecido. Yo he endurecido es el título de nuestra parashá y está compuesta por esta porción en la bendita Torah, que es el Sefer libro de Shemot, Éxodo capítulo 10, todo el capítulo completo del verso 21 al verso 29. En Yesayah Haneví, el profeta Isaías, tenemos del capítulo 19, del verso 1 al 25. También tenemos en el Sefer de Tehillim, libro de Salmos, el 51, y en el Brit Hadashah, el pacto renovado, tenemos lo que es ahí el Sefer de Matetiah, el libro de Mateo capítulo 24, del verso 29 al capítulo 26, verso 30. Esta porción está muy completa, está muy amplia, está bastante completa, bendito sea nuestro Abacados. Pero bueno, antes de comenzar vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno, porque nos concede la vida, y dentro de concedernos la vida, la oportunidad de congregarnos a través de estos medios, de las ondas radiales de Radio Shalom y de las diferentes plataformas en las redes sociales. Bendito sea nuestro Abacados por ello. Oremos, hermanos y hermanas. Abacados, te damos toda Rabá, muchas gracias, Padre Santo, por este Yom Shabbat, este día de reposo que tú has creado para nosotros, un día de delicia, como dice tu palabra, que así lo debemos sentir, recibir y nombrar y expresar y testificar, que es un día de delicia que has creado para nosotros, un día que apartamos y nos apartamos nosotros también de todas nuestras palabras, de todas nuestras obras, de todos nuestros actos personales, y nos dedicamos a ti, mi Padre, para que tú nos hables, para que tú nos instruyas, para reposar en ti, Abacados, para reposar en ti, amado Mashiach y Yoshua, y en tu bendita Torah. Pedimos que hoy nos instruyas a través de tu Torah, y también te bendecimos, eterno Jehová, Sebaot, Rey del universo, Padre nuestro, que nos has dejado tu bendita Torah, porque así te ha placido darnos tu Torah. Te agradecemos por ello, te agradecemos por este día, y en tus manos nos ponemos para que tú hables de nuestra vida y nos lleves en un paseo por tu bendita Torah y nos des una instrucción, tanto de manera personal como a través de todas las enseñanzas que hoy se están transmitiendo por Radio Shalom, a través de cada uno de los maestros y maestras de la Keilah de Yehoshua. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Mesías, Yehoshua. Amén, amén, amén. Gloria sea al Eterno. Bien, mis amados hermanos, también quiero aprovechar las ondas radiales y este tiempo que estamos al aire para enviar saludos y bendiciones especiales para nuestros amados mentores, nuestro amado María Jarón Morales, su amada esposa la morada Araceli de Morales. Ellos son nuestros maestros, nuestros pastores, ellos son nuestros mentores. Además son los fundadores de Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California, que da la cobertura espiritual, moral y legal a lo que es el ministerio de Congregación El Yo Soy, Radio Shalom, la Keilah de Yehoshua, el Instituto de Raíces Hebreas y bueno, los diferentes ministerios que estamos afiliados y bajo la cobertura de Asambleas Alfa y Omega Incorporado. Bendiciones, amados mentores, bendiciones también para el cuerpo de maestros y maestras que comparten su comentario de la parashá, y bendiciones abundantes para todos los radioescuchas, todos los que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el espíritu, en cualquier parte de este mundo,
Y también bienvenidos todos los nuevos integrantes en la Keilah de Joshua en línea, porque somos un ministerio en línea para gloria y honra de nuestra Abacadosh, Beshem de Joshua Hamashiach. Amén, mis amados. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a mi comentario de la parashá, una parashá muy completa. Como bien sabemos, lo hemos estado estudiando todos los miembros de la Keilah de Joshua a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Y hoy compartimos el comentario o un resumen o comentario de parte de estas porciones de la Escritura, y que sea de bendición para todos. Amén. Amén. Y así como temas o subtemas o títulos podemos encontrar lo que es todo algo hermoso. Encontramos lo que es la plaga de las langostas. Ahí en Shemot Éxodo encontramos también lo que es la plaga de oscuridad, de tinieblas. A través de Yesaya Hanaví podemos encontrar la profecía sobre Misraim, sobre Egipto. También en el Sefer de Tefilín, libro de Tefilín, encontramos una tefilá, una oración de arrepentimiento. De arrepentimiento, bendito sea nuestro Abacadosh. Es un salmo muy conocido, muy común en la esfera espiritual, el Tefilín 51. También encontramos en lo que es el Brit Hadashah, como nuestro amado Mashiach y Yehoshua nos enseña cómo será la segunda venida del Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo. También como nuestro amado Yehoshua HaMashiach nos exhorta, ponga atención, nos exhorta de que debemos estar apercibidos de su venida. Para usted y para mí, en la Keilah de Joshua, de su segunda venida. También Yehoshua HaMashiach nos exige, demanda de parte nuestra, valga la redundancia, nuestra participación total en la redención. También podemos encontrar cómo nuestro amado Mashiach Yehoshua nos enseña cómo será el juicio de las naciones en el futuro, después de su segunda venida. Así que tenemos muchos temas de toda índole, temas del pasado, del pueblo de Israel, temas en el presente que usted y yo estamos viviendo y que tenemos que estar apercibidos y preparados, y también tema escatológico, tema de la segunda venida de nuestro amado Mashiach Yehoshua, bendito sea nuestro Abacados. Pero bueno, yendo a la bendita Torah, donde tenemos nuestra base escritural, nuestra porción de este día, podemos encontrar ahí en lo que es el Sefer de Shemot Éxodo, el capítulo 10, verso 1, cómo es que el eterno Jehová Sebaot habla a Moshe Rabenu, Moisés, el maestro de Israel, el maestro de usted y maestro mío. ¿Por qué? Porque nos dejó enseñanzas de parte del Eterno aquí en la bendita Torah. El Eterno le habla a Moshe y le dice, ven, esto es importante, le dice, ven. No le está diciendo, ve allá al palacio de Faraón, le está diciendo, ven. Y adviértele que era necesario ya que dejara salir al pueblo de Israel. Pero le dice esto importante, ven. ¿Qué le estaba diciendo el Eterno? Ya estoy aquí. No le estaba diciendo, mira, ve y yo voy contigo. En este caso le está diciendo, ven, yo ya estoy aquí. Ya estoy aquí con Faraón. Ya nomás tienes que venir y tienes que hablar lo que tienes que hablar. Le hace saber que él mismo, Eterno, había endurecido el corazón de Faraón. El corazón de Faraón, rey de Egipto, había sido endurecido por parte del Eterno, porque tenía que cumplirse todo lo que el Eterno ya tenía previsto que tenía que suceder. Todo ya está diseñado en el corazón del Eterno. El plan de redención ya estaba caminando, se estaba cumpliendo y todo se tenía que cumplir. Así que el corazón de Faraón fue endurecido. Tenía que decirle a Moshe, de parte del Eterno Jehová Sebaot, el Elohim de los hebreos,
Tenía que preguntarle hasta cuándo se negaría a someterse a él, al Eterno. Recordemos que en el libro de Yacer decía que, o leímos, no decía, leímos, dice, nada más que me refiero a decía, porque ya lo leímos en Parashot pasados, de que Faro, rey de Egipto, no conocía a Jehová Sebaot. Incluso los patriarcas solo lo conocían como el Shaddai, como el Todopoderoso. Y es a Moshe el que le dice, yo soy Jehová, Ani Jehová. Pero Faro, rey de Egipto, aún ignoraba el nombre del Eterno y de alguna manera, por alguna razón, el poder del Eterno. Por eso se tuvo que manifestar a su vida. Entonces el Eterno le manda a decir, bueno, ¿hasta cuándo te vas a negar a someterte a mi señorío, a mi autoridad, a mi poder? Le dice, deja salir a mi pueblo para que me adoren. Porque si tú te sigues negando a dejar salir a mi pueblo, mañana traeré sobre ti otra plaga y esta plaga sería la plaga de las langostas. ¿Qué hizo Faro? Se negó. ¿Qué hizo el Eterno? A través de Moshe y Aarón, envió la plaga de las langostas. Envió la plaga de las langostas. Y posteriormente hizo un acto de medio arrepentirse Faro. Y finalmente Moshe oró y fue quitada toda langosta. No quedó ni una. Bendito sea nuestro abacados. Pero nos preguntamos por qué esa obstinación de Faro. ¿Por qué? Rashi nos da un comentario acerca de esto. Acerca de la obstinación del corazón de Faro para retener a los israelitas. Y nos dice que Faro, rey de Egipto, o el faraón rey de Egipto, se tornó más obstinado aún en este momento. Que el Eterno bloqueó su corazón y luego lo castigó por su obstinación, dejándolo así en ridículo por su actitud que era hostil, que era contraria, que era mala. Y nos podemos preguntar, ¿por qué motivo el Eterno castigó a Faro, rey de Egipto? ¿Por qué lo castigó? Si dice en lo que leímos que él mismo endureció su corazón, ¿por qué no lo castigó directamente a él en vez de haber inhibido previamente el regalo mismo del Eterno de lo que es la libertad de decisión? Lo que nos ha dado a todos los seres humanos, conocido en la esfera espiritual como el libre albedrío. Eso es lo que nos pone por comentario Rashi. Y nos dice también, porque al haber dicho, ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Lo que leímos en el libro de Yacer, entonces Faro se negó a obedecer la autoridad divina, la autoridad del Eterno, y por eso el Eterno le quitó la oportunidad del libre albedrío, de la libre decisión, para demostrar que Faro presumía de ser una deidad, pero que él no tenía poder alguno, ni autoridad ni siquiera sobre él mismo, hablando de Faro. Es lo mismo que nuestro Mashiach y Yoshua le decía Pilato, le decía Herodes, ¿tengo poder para quitarte la vida o para concedértela? Yo tengo ese poder que decía Mashiach. No tuvieses poder sobre mí si no te fuera dado de lo alto. No tendrías poder sobre mí si no te fuera dado de lo alto. ¿Qué le estaba mostrando el Eterno? Mira, Faro, tú no tienes poder, tú no tienes autoridad. Lo que tienes es porque se te ha permitido y concedido desde lo alto. Y así, generación tras generación, no tenemos nada sino permitido desde lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto solamente proviene, aleluya, de nuestro Abacados, del Padre de las luces. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces, por eso es que el Eterno endureció su corazón.
porque no es del que quiere, ni del que lleva prisa, no es del que corre, ni del que lleva prisa, sino del que el Eterno tiene misericordia. Él tiene misericordia de quien la tiene y no la tiene de quien no la tiene. Por eso vemos el caso de Esaú y vemos el caso de Jacob. Amó a Jacob, mas Esaú aborreció, pero como antes de que hubiesen nacido. ¿Por qué? Porque el Eterno conoce en su presciencia el corazón, la intención de cada alma, de cada ser humano. Bendito sea nuestro abacados. Como consecuencia vemos que la vegetación del país, todo lo que derribó el granizo y el efecto en la economía de Egipto, cómo quedó cubierto de langostas, cómo el Eterno mandó un viento y cómo toda langosta fue quitada y fue enviada al mar. Y posteriormente entramos a la novena plaga. Y esa novena plaga pues no fue ni de bestias ni de animales, fue una plaga sobrenatural también, pero esta vez fue de una oscuridad. Y estamos hablando de una oscuridad absoluta. En el verso 21 del capítulo 10 de Shemot Éxodo nos dice de esta manera, que el Eterno le dijo a Moshe, a causa de la desobediencia de Faro, o de no cumplir lo que había dicho que iba a cumplir, o de tratar de condicionar al Eterno y a su pueblo. Le dice, mira, levanta tu mano hacia el cielo, Moshe, para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto. Y la oscuridad, en lo que es en la tierra de Egipto, y la oscuridad se tornará más espesa aún que la oscuridad de la noche. Entonces Moshe, obediente al Eterno, a la voz del Eterno, levantó su mano hacia el cielo y hubo densa oscuridad en toda la tierra de Misraim, de Egipto, y esto sucedió durante 3 días. Y durante estos 3 días nadie pudo ver a nadie, ni nadie pudo levantarse de su lugar durante 3 días seguidos. Esta plaga duró 6 días. Pero aquí nos habla de 3, o sea que hubo otros 3 días posteriores a los primeros 3, 6 días. En el primer tercio de días murieron los israelitas perversos, los que no quisieron salir de Egipto, los que rechazaron al Eterno, los que no quisieron creer en las palabras de Moshe, los que despreciaron a Moshe. Y en este tiempo Yehoshua nos dijo, el que te desprecia a ti, el que te rechaza a ti, no te rechaza a ti, sino al que te envió. ¿Quién nos está enviando? Gloria al Eterno, nuestro amado Mashiach Yehoshua. Entonces, cuando nosotros somos enviados a un lugar y en ese lugar nos cierran la puerta, nos rechazan, ¿qué dijo Mashiach? Sacude el polvo de tus pies y vete a otro lugar donde haya alguien de Shalom que pueda recibir la palabra. Porque no te rechazan a ti, rechazan al que estás representando. En el nombre de quien vas. Entonces hubo en los primeros 3 días de oscuridad mortandad de los israelitas de corazón perverso que no querían salir de Misraim, Egipto. Y entonces el eterno Jehová Sebaot trajo horror sobre ellos y en esa oscuridad hizo morir a muchos de ellos por rechazar su gracia, por rechazar su redención, su salvación, su liberación. Todas las plagas duraron 7 días. Esta solamente duró 6. Los comentaristas nos dicen que el 7º día estaba reservado para que cayese sobre los de Misraim, sobre los egipcios, en lo que es en el Yamsú, en el mar de los juncos, como lo leeremos más adelante en el capítulo 14, verso 20 de Shemot Éxodo. Cuando usted y yo vamos ahí a lo que es el Sefer, el libro de Yazar, del libro de Yazar, el libro del justo, encontramos en el capítulo 80, verso 36, que el Todopoderoso Jehová Sebaot envió oscuridad sobre Misraim y sobre toda la tierra de Misraim y también de Patros. Y todo esto se volvió en oscuridad por 3 días, tanto que un hombre no podía ver la mano cuando se la llevaba a su boca para comer.
no podía ver su mano, ni siquiera para tocarse la nariz. Dice el libro de Yacer lo mismo que la Torá, que en ese tiempo mucha gente del pueblo de Israel que se había rebelado contra el Eterno, que lo había despreciado, y que no quisieron escuchar las palabras de Moshe y Aarón, y que no habían creído en ellos, que el Eterno Jehová Sebaot los había enviado, y quienes habían dicho, nosotros no saldremos de Misraim, no sea que perezcamos de hambre en el Bamidbar, en el desierto desolado y abandonado, y que no quisieron escuchar a la voz de Moshe y de Aarón. Entonces Jehová los plagó en los 3 días de oscuridad, y estos israelitas murieron y fueron sepultados durante esos 3 días de oscuridad, para que los de Misraim en Egipto no se dieran cuenta. Mire nada más. Y no pudieron ni siquiera salir de la esclavitud. Como en este tiempo nos dice el Mashiach, que si alguien no se arrepiente de sus transgresiones, de sus pecados, morirá en sus pecados. Bueno, pues estos murieron en su transgresión y en rechazar al Eterno. Para el verso 40 nos dice que la oscuridad fue tan grande en Egipto durante esos 3 días que cualquier persona que estaba parada en los siguientes 3 días, cuando esa oscuridad vino, permaneció parada porque la gente no podía ni siquiera dar un paso. Y el que estaba sentado permaneció sentado porque no podía levantarse para moverse a otro lado. Y el que estaba tendido, el que estaba acostado, continuó acostado porque no podían levantarse de la oscuridad, y aquel que estaba caminando permaneció sentado sobre el suelo en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no sabía, ni siquiera podían alcanzar a ver dónde iban a poner la planta de su pie. Y todo esto sucedió ahí en Misraim, en Egipto, hasta que la oscuridad pasó, nos dice el libro de Yacer. Los sabios de Torah nos dicen que alegóricamente la peor oscuridad que puede existir es aquella en la que uno no puede ver al otro. En la que uno no puede ver al otro. A ver, voltea hacia un lado. Voltea a su otro lado. ¿Si puede ver al otro? ¿Si puede ver a su prójimo? ¿Si puede ver a su compañera, a su familiar? ¿Si puede? Pero en este caso negándole la atención de lo que aquel pudiese requerir. Entonces físicamente sí los vemos. Pero muchas veces por estar en tinieblas nuestros sentidos, Mashiach dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es en luz, tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo es un mal ojo, todo estará en tinieblas. Y muchas veces por el ojo malo, por estar en tinieblas, no puedes ver la necesidad de tu prójimo. Y es un mandato. Amar al Eterno por sobre todas las cosas y con todo, y al prójimo como a uno mismo. Entonces la peor oscuridad que puede haber no es la oscuridad física, sino la oscuridad espiritual. Entonces el que no puede ver a otro tampoco puede elevarse de su condición, pudiésemos decirlo de su lugar, pero de su condición espiritual. Es incapaz de despegarse de su estatura, de su pequeñez humana. Es incapaz de crecer y evolucionar. Ahí vemos una plaga física de tinieblas. Pero en este tiempo del éxodo espiritual vemos una plaga de oscuridad espiritual, donde las personas no pueden ver, donde la oscuridad son tan grandes, las tinieblas son tan abundantes en la vida de las personas que no alcanzan a percibir la luz de la bendita Torah vivificada por el Ruach HaKodesh, que es nuestro mismo Mashiach Yehoshua, la Torah y la Torah viviente. Entonces podemos ver que ahí en Misraim hubo un gran apagón, ahí antes del éxodo, ahí antes de ser liberados. Ningún corte de electricidad contemporáneo de estos tiempos se puede comparar con ese apagón que hubo en Misraim. Hubo profundas tinieblas en toda la tierra de Egipto durante 3 días.
Ningún hombre podía ver a su hermano, ninguna persona podía ni siquiera levantarse de su lugar durante 3 días. Y para los hijos de Israel, ¿qué creen? Sí había sí había luz. Y lo leemos en el capítulo 22, 23, 24. En los versículos 22, 23, 24 del capítulo 10 que estamos escudriñando. Para ellos sí había luz en la ciudad de Gosén. Los comentaristas de Torá nos dicen que no fue simplemente una ausencia de luz, sino que una niebla terrible y tangible, espesa, estaba ahí. Una nube terrible y temible, oscura, estaba ahí. No era una oscuridad natural, sino era una nube oscura. Imagínese qué tantas eran las tinieblas, como si estuviese usted en un bote de pintura negra. Los primeros 3 días no podían ver, los siguientes 3 días no podían ni siquiera moverse. Ni siquiera moverse. Pero milagrosamente ahí, en la ciudad de Gosén, había había luz. ¿Y qué nos está dando? ¿O qué luz nos está dando este versículo? Nos tiene que alumbrar. Esto significa, y esto nos está dando a entender, y esto nos está enseñando de parte del Eterno, que para los hijos de Israel hubo luz en todas sus moradas. Y esto nos tiene que llevar a una explicación más profunda. Y aquí es donde vamos a entender lo que Mashiach dijo. Todo hijo del Eterno, por la gracia del Mashiach Yehoshua, es un rayo de luz, es una chispa divina, es una lumbrera, es una antorcha encendida. Y eso nos lo dijo nuestro amado Mashiach Yehoshua. Cuando usted y yo vamos ahí al sermón de la montaña, ese sermón que le dio a sus talmidín, a sus discípulos, mire, vamos para allá al Brit Hadashah, vamos a brincarnos a esta parte. Vamos allá al Sefer de Matitiyá, o la Besora de Matitiyá, Evangelio de Mateo capítulo 5, vamos ahí al verso 14 y el 15 y el 16. ¿Ya lo encontró? Mire lo que dice ahí nuestro amado Mashiach Yehoshua. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, una vela, no la cubren con un tazón, sino que la ponen sobre una menorá, sobre un candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras, las obras de justicia que hacen ustedes, las obras de fe que hacen ustedes. Y alaben a su Padre Celestial. Benditos a nuestro abacados. Mire qué bendición. Vosotros sois la luz de este mundo. Este mundo está en tinieblas espirituales. Y Mashiach nos dice que usted y yo somos luz en este mundo. Y Mashiach es la luz de la Kehilá. Por eso nosotros recitamos y decimos: Eterno, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, porque tú eres nuestra luz y nosotros solamente la reflejamos. Por eso dice que tiene que ver la humanidad nuestras buenas obras. Podemos estudiar y ver todos los juicios que vienen sobre las naciones, sobre todos aquellos que se han alejado de la bendita Torá. Pero si usted y yo aprendemos y entendemos, abrazamos y decidimos ser la luz en esta tierra, entonces pasará lo que sucedió con los hermanos israelitas en la ciudad de Gosén. Tenían luz en sus casas, porque usted y yo somos esa luz. Y no somos una luz que se encendió para meterse debajo de la cama, del almud, del sillón, o debajo de un tazón. No, es para ponerse en todo lo alto y alumbrar a todos los que están en casa. Cuando usted y yo vamos a los escritos de Sheliach Shaul, del apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, si vamos rápidamente ahí al capítulo 5 de la carta a los Efesios, y leemos del versículo 1 al versículo 20, pero eso lo va a hacer en casa.
Pero ahí nos habla de ser imitadores del Eterno como hijos amados y nos habla de andar en el amor perfecto del Eterno. Como también nuestro amado Mashiach Yehoshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por usted y por mí, y lo hizo por gracia, como una ofrenda y sacrificio al Eterno en aroma grato. Nos indica que lo que es fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros como nos conviene a los kadoshim, a los santos. Que ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tranerías que no convienen a nuestra vida kadosh salgan de nuestra boca. Eso es lo que nos pide. Y nos hace saber, porque ustedes ya saben esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro o idólatra tiene herencia en lo que es el reino del Mashiach, Yoshua y de Elohim. Entonces tenemos que hacer bien al estar atentos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira del Eterno sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que no quieren hacer caso, como los que quedaron en tinieblas y murieron en su transgresión. Como los que no se arrepienten y no reciben la gracia salvadora del Mashiach y en sus pecados y delitos mueren. No sean de esos. Por eso nos dice, hey, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, en otro tiempo estabas en oscuridad, en otro tiempo no podías ver a tu prójimo, ni siquiera podías ver tu propia mano, no podías ver la necesidad de tu prójimo, estabas en tinieblas, mas ahora sois luz, sois hijos de la luz. En el Adón, Yehoshua HaMashiach. Entonces andad como hijos de luz. Porque el fruto del Ruach HaKodesh es en toda bondad, justicia y verdad, y fruto de justicia y fruto de bondad y fruto de verdad es el que debemos dar, comprobando lo que es agradable al Adón. Y no seas partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, que es Mashiach, que es su bendita Torah, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, mira, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Mashiach. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Adón. No os embriaguéis con vino, esto no conviene, porque en ello hay disolución. Antes bien sed llenos del Ruach HaKodesh, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, cantando y alabando al Eterno en vuestros corazones, dando siempre toda rabá, gracias al Eterno por todo, al Elohim y Abba, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Entonces, mis amados, estamos hablando en este tiempo de una plaga de oscuridad espiritual. Y la plaga de oscuridad literal, sombra profética de lo que había de venir. ¿Por qué? Porque es para avergonzar al mundo. Es para avergonzar al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Así que concluimos, pues, todo hijo del Eterno es una antorcha encendida, es un rayo de luz. Todo lo que necesitamos es hacer que nuestro entorno brille, reflejando la luz de Mashiach. Él es la luz en la Keilah, Él es la menorá, y usted y yo somos el reflejo de esa luz. Usted y yo somos la luz en este mundo, pero la luz que reflejamos no es propia. Es la luz de nuestro amado Mashiach Yehoshua, que ha venido a alumbrar nuestro entendimiento para que seamos bendición en nuestra generación. Así que, mis amados, salgamos de esa plaga de tinieblas. No seamos de los que rechazan al Eterno y perecieron
en sus tinieblas, en su oscuridad, muertos en delitos y pecados. Seamos de aquellos que valoramos la luz cuando viene a nosotros y caminemos como hijos de luz y cumplamos nuestro propósito, ser luz en este mundo. Amén. Gloria al Eterno. Bueno, mis amados, aquí le ponemos pausa a mi comentario de Parashá. Ha sido una bendición conectarnos a través de Radio Salón, la estación con el Ruaj. Es una bendición poder escudriñar la Torah, es una bendición poder entenderle, pero sobre todo es una bendición poder obedecer los mandatos del Eterno. Amén. Por gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Amados, que el Eterno os bendiga y os guarde con el favor del Eterno. Nos conectamos el próximo Shabbat para festejar el día de reposo. Mientras tanto, en el transcurso de la semana, conéctese a Radio Shalom. Conéctese a la Keilah de Joshua, oraciones 3 veces al día, dando gracias al Eterno, adorando al Eterno por todo lo bueno que es con usted, conmigo, con nosotros, con todos. Amén. Bendiciones abundantes para todos. Excelente Yom Shabbat. Síguete gozando con las demás enseñanzas y con el favor del Eterno. Hey, nos vemos el próximo Yom Shabbat, el próximo día de reposo. Mientras tanto, Shabbat Shalom. Lehi Raot. Hasta pronto. Bendiciones. Amén.